Ajá. Un conjunto S igual a 1 hasta UN de vectores en B. Es una base de B si se cumple que B es base, ¿sí? U1 hasta UN son linealmente independientes y si generan a B. Era U y yo puse A en los primeros. Ejemplo. 1 hasta UN. Y generado de S es igual a B. Ajá. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer en el día de hoy es trabajar con ejemplos de bases. Entonces, tomamos un conjunto igual al 1, menos 1, 1. Está contenido en R2. Así es simple vista. ¿Creen que es base o que no es base? Por ahí ayer hablaban Sí, sí es base. de vectores paralelos, ¿no? Si no son paralelos, podrían ser. Ok, sí es base. Yo digo que sí. Vamos a comprobarlo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, el primer punto es ver que son linealmente independientes. Por demostrar que son linealmente independientes. ¿Cómo hacemos eso? Pues alfa veces el vector 1, menos 1 más beta veces el vector 1, 1 lo vamos a igualar al 0 del espacio, que en este caso es igual al 0,0. Entonces, alfa más beta, menos alfa más beta, va a ser igual al 0,0. Lo que implica que alfa es igual al 0, perdón, alfa más beta es igual al 0 y que menos alfa más beta es igual al 0. Al resolver este sistema de ecuaciones, lo que vamos a tener es que menos alfa es igual a menos beta, lo que implica que alfa es igual a beta. Y este le ponemos 1. Entonces aquí de 1 tenemos que beta más beta igual a 0. Implica que 2 beta es igual a 0. Que beta es igual a 0. Y aquí ya tenemos que beta es igual a 0 y alfa es igual a 0. Por lo tanto, A es linealmente independiente. ¿Alguna duda con este proceso? Ninguna. Entonces, básicamente resolver sistemas de ecuaciones, tal cual lo hacíamos en la prepa. Ahora, por demostrar que A genera a R2. Es decir, el generado de A, que podría también escribirse de esta forma, es igual a R2. ¿Cómo se escribe un vector cualquiera en R2? Si yo les digo, tómense el vector B en R2, ¿cómo lo escribirían? Así un vector cualquiera. X, Y. Ajá. Entonces B es igual a X, Y. Entonces lo que vamos a hacer es tomar ese vector cualquiera del espacio que deseamos generar, en este caso R2, e igualarlo a los vectores que creemos van a ser una base. X, Y debe ser igual a alfa veces el 1, menos 1
más beta veces el 1,1. Y aquí, ojo, nuestras incógnitas no son X y Y. ¿Ah? Esas no. Nuestras incógnitas van a ser alfa y beta. X y Y las vamos a tratar como constantes en este caso. Entonces tenemos que X, Y es igual a alfa más beta, menos alfa más beta. Lo que implica que alfa más beta es igual a X y menos alfa más beta es igual a Y. Entonces de aquí podemos sacar que beta es igual a Y menos alfa. Nombramos 1. Más alfa, ¿no? Perdón, más alfa, ¿sí? Y de aquí tenemos que alfa más Y más alfa es igual a X, lo que implica que 2 alfa es igual a X menos Y, lo cual implica que alfa es igual, se me acabó la pizarra como siempre, a X menos Y sobre 2. Y de aquí, si esto lo nombramos 2, tenemos que beta es igual a 2Y más X menos Y sobre 2, lo que es igual a Y más X sobre 2. ¿No? Entonces, ahora ya sabemos que alfa debe tener el valor de X menos Y sobre 2 y beta debe tener el valor de Y más X sobre 2. Recuerden que Y y X las tratamos como si fueran constantes en este caso. Entonces, el último paso para demostrar que genera es sustituir esa alfa y esa beta en nuestros vectores. Entonces serían X menos Y sobre 2 por 1, menos 1 más beta que es Y más X sobre 2 por 1,1. Y esto nos debería de dar, perdón, el vector XY. Entonces es X menos Y sobre 2 más Y más X. Perdón. Coma menos X más Y sobre 2 más Y más X sobre 2. ¿Alguien tiene duda de cómo surgió este vector? De cualquier valor que tenga. Por favor. Ok. Vamos a hacer paso por paso acá abajo. Tenemos X menos Y sobre 2, menos X más Y sobre 2 más Y más X sobre 2 más Y más X sobre 2. Lo único que estoy haciendo es hacer esta multiplicación. Gracias. Y ahora al sumarlos, me da lo de acá arriba. X más Y sobre 2 más Y más X, que es esto de acá. X menos X más X más Y. Y aquí era una coma. Bueno. Entonces, esto lo nombramos asterisco. Entonces, asterisco es igual
am, x menos y más x sobre 2, coma, menos x más y más x sobre 2, lo que es igual a 2x sobre 2, coma, 2y sobre 2 es igual a x, y. Por lo tanto, el generado de A, que es igual al gen de A, es igual a R2. ¿Sí? Por lo tanto, A es una base. ¿Dudas? No. No. Imaginarse lo que está. Ok. José, Bueno, ¿podríamos ver uno donde no se cumpla, más bien que no se cumpla que sea una, que genera V? permíteme. Ahorita, el siguiente es. Faltan 2 ejercicios, parece, y ya llegamos a uno que no genera. Ok, gracias. Ujú. Ahora vamos con R3. Ajá. Y vamos a tomar el conjunto 1,0, menos 1, 1,0, 1 y el 0, menos 1,0. ¿Mm? Por demostrar que A es LI. Entonces es alfa por 1,0, menos 1 más beta por 1,0,1 más gamma por 0, menos 1,0. Y lo vamos a igualar al 0 del espacio. Entonces esto quedaría el sistema alfa más beta es igual a 0, gamma es igual a 0 y menos alfa más beta es igual a 0. Aquí básicamente otra vez estoy multiplicando alfa por beta y beta por 1, perdón, alfa por 1, beta por 1 y gamma por 0. Entonces eso me da alfa más beta. Luego multiplico alfa por 0, beta por 0 y gamma por menos 1. Esto queda menos gamma. Luego alfa por menos 1 más beta por 1 y gamma por 0. Y esto le iguala al 0 del vector. Ajá. De ahí sale este sistema de ecuaciones, por si alguien tenía esa duda. Entonces de aquí tenemos que gamma es igual a 0 automáticamente. De acá tenemos que menos alfa es igual a menos beta, lo cual implica que alfa es igual a beta. Y de acá tenemos que 2 alfa es igual a 0, lo que implica que alfa es igual a 0. Y entonces aquí tenemos que alfa es igual a 0. Perdón, beta es igual a 0. Por lo tanto, alfa igual a beta igual a gamma igual a 0. Es decir, A es linealmente independiente. Ahora vamos a demostrar que genera. Que el generado de A es igual en este caso a R3 porque estamos en el espacio R3. Nuevamente me tomo un vector cualquiera, x, y, z, y lo voy a igualar al generado del vector, que es del conjunto A, ajá, más beta, permítame un segundo, creo que me queda gripa.
más beta por el 1,0,1 más gamma por 0, menos 1,0. ¿Mm? Entonces va a ser alfa más beta igual a x menos gamma igual a y menos alfa más beta igual a z. Denme un segundo, por favor. Listo, disculpen, chicos. De aquí tenemos que gamma es igual a menos y. De acá tenemos que beta es igual a z más alfa. Recuerden que aquí x, y z juegan un rol este, de constantes. Acá de 1 tenemos que alfa más z más alfa es igual a x, lo que implica que 2 alfa es igual a x menos z, lo cual implica que alfa es igual a x menos z sobre 2. De 2 tenemos que beta es igual a 2z más x menos z sobre 2. Es decir, que z más x sobre 2. Por lo tanto, tenemos que alfa es igual a x menos z sobre 2. Beta es igual a z más x sobre 2. Y gamma es igual a menos y. Sustituimos en nuestros vectores que queremos que van a ser una base. Y serían x menos z sobre 2 por 1,0, menos 1, más beta, que es z más x sobre 2 por el vector 1,0,1, más gamma, que es menos y, por el vector 0, menos 1,0. Esto va a ser igual a x menos z sobre 2, 0, menos x más z sobre 2 más z más x sobre 2, 0, z más x sobre 2 más 0, y, 0. Ujú. Ya aplicando la suma, tendríamos x menos z más z más x sobre 2, y, menos x más z más z más x sobre 2, que sería igual a 2x sobre 2, y, 2z sobre 2 es igual a x, y, z. ¿Alguna duda con estos dos ejemplos de cómo se genera, cómo se prueba que algo es una base?
No, todo claro. Ok. Ahora tomemos el conjunto S igual al 3, menos 8, 1, 6, 2, menos 5. Y yo quiero que genere, o más bien yo quiero ver si es una base de R3. Así a simple vista, me pueden decir, ¿es una base o no es una base? No, no es. No, no es. ¿Por qué? Porque nada más tiene dos vectores. Ajá, tiene dos vectores. Y la dimensión de R3 es precisamente 3 dimensiones. Entonces, ahí hace falta uno. Ojo, aquí en este caso ya conocemos la dimensión de R3 y les decimos que es de 3 dimensiones y es fácil verlo. Pero si ustedes recuerdan, la definición de la dimensión de un espacio se da en base, no, se da con respecto a la base del espacio. ¿Ah? Es decir, si construimos una base que tenga dos elementos, el espacio es de dos dimensiones. En este caso, ya sabemos que una base de R3 consta exactamente de tres elementos. Entonces el espacio es de tres dimensiones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las funciones, que son un espacio vectorial también? Ahí no me pueden decir así nada más cuál es la dimensión del espacio de funciones. ¿Ah? Entonces no sabrían de cuántos elementos es una base. ¿Ah? Por lo tanto, primero es necesario encontrar una base del espacio de las funciones para ver cuál es la dimensión de ese espacio. ¿Ah? Pero bueno, aquí ya me dijeron que no es base porque falta un elemento. Ok, vamos a ponerle S1, este es S2, y este es el conjunto 1, 1, 2, 2, 2, 0, 1, 0. Y queremos generar nuevamente R3. En este caso, en S1 me decían, falta un vector. Aquí ya tenemos los tres vectores. ¿Es una base o no es una base? No, no es. No, no es. ¿Por qué? Porque los primeros dos son como redundantes, ¿no? Son paralelos, ¿no? Uno es combinación lineal del otro. Dos veces el 1, 1, 1 es igual al 2, 2, 2. Por lo tanto, el generado de S2 es igual al generado por el conjunto 1, 1, 1, 0, 1, 0. Ajá. Y nuevamente quedamos en el caso en el que únicamente tenemos dos vectores. Ajá. Y hace falta un tercero. Ajá. Entonces aquí hay que tener cuidado si uno de los vectores es combinación lineal de los otros dos. Aquí era muy fácil ver de cuál era. Ajá. No siempre es así de fácil. Ahorita vemos. José, pero con todo lo que habíamos estado haciendo en los anteriores, pues nos saldría que no son linealmente dependientes, ¿no? Ajá. Precisamente por eso se los dio. Esto implica que es linealmente dependiente. ¿Ah? Y por lo tanto, no es una base. Sí, o sea, de hecho, esa era la intención de introducirlos primero a los conjuntos linealmente dependientes, para que aquí ya vieran todo eso y no les costara tanto trabajo. Oye, Josué, yo no entendí Ajá, lo que decías de las funciones, de las bases para las funciones. ajá. Las funciones son un espacio vectorial. Y todo espacio vectorial debe tener una base. Es decir, puedes generarlo a partir de cierto número de vectores. Entonces, si recordamos la definición de
dimensión de un espacio vectorial, recordemos que está definida como el número de elementos que contiene cualquier base o una base. Es decir, que R3 tiene dimensión 3 porque cualquier base que tú te agarres de ese espacio va a tener 3 elementos. R4 tiene dimensión 4 porque cualquier base que te agarres va a tener 4 elementos. ¿Mm? Pero en espacios que son, como ejemplo, las funciones que todavía no la conocemos y que todavía no saben ustedes cuál es su dimensión, no podemos asegurar que la base está completa o que está incompleta. Por ejemplo, si yo te pongo, pues este es mi espacio de las funciones, todas las funciones que hagan esto, logaritmo natural de x. Ajá. Y yo quiero ver si esto genera, vamos a poner ese 3, si ese 3 genera a las funciones, el conjunto de las funciones. Tú no me podrías dar el argumento, aquí falta algún elemento, por ejemplo, seno de x, y no me puedes decir, es que ya está completo o es que le falta porque la dimensión de las funciones es 10, por ejemplo. Ajá. Tú no sabes cuál es la dimensión de las funciones, entonces no puedes saber cuál es el número de elementos que componen a una base de las funciones. Y aquí puedo seguir agregando. Ajá. Puedo agregar, por ejemplo, el coseno de x, puedo agregar e a la x, puedo agregar, no sé, ¿qué otra función se les ocurre? El arcoseno, ajá. Y así me puedo ir. Y no voy a saber cuándo está completa hasta que yo conozca o hasta que encuentre una base, voy a saber la dimensión del espacio. Ajá. Solo era para recalcar. Acá arriba estamos diciendo, pues está completa porque R3 es de 3 dimensiones. Pero ojo, en sí la definición es al revés. Cuando yo encuentre una base de R3 que contenga 3 elementos, voy a saber que R3 es de dimensión 3. ¿Ah? Ok, Y no, ok. no es al revés. O sea, el hecho de que yo sepa la dimensión del espacio no me va a decir el número de elementos de la base, sino es al revés. Los elementos de la base me dicen la dimensión del espacio. Vale, de acuerdo, gracias. Ok. Entonces tenemos S4 como el conjunto 1,0,0, 0,1,0, 0,0,1 y el 1,2,3. Ahora tenemos más elementos de, bueno, que generar R3. ¿Esto es una base? No, no es una base. No es una base. ¿Por qué? Porque el 1,2,3 se puede ver como combinación lineal del resto. Ajá. El 1 por el 1,0 más 2 veces el 0,1,2 más 3 veces el 0,0,1 es igual al 1,2,3. Por lo tanto, ese 4 no es linealmente independiente y no puede ser una base. Ahora, ¿esto lo genera? Bueno, esto implica que es linealmente dependiente. Por lo tanto, no es base. Y ya, ese 4 no es base. Ajá. Pero ese 4, el generado de ese 4, sí es igual a R3. Ajá. Ahí le puse SL. Ese 4
generado de S4 es igual al generado del conjunto 1,0,0, 0,1,0, 0,0,1. Ajá. Y esta claramente genera todo R3, ¿no? Si nos tomamos X, Y, Z igual a alfa veces el 1,0,0 más beta veces el 0,1,0 más gamma veces el 0,0,1, pues tenemos el sistema de ecuaciones. Alfa es igual a X, Y es igual a beta, y Z es igual a gamma. Y pues ahí claramente, si lo sustituimos, lo genera. Entonces, las opciones para que un conjunto no sea base es que esté incompleto, que sea linealmente dependiente o que no genere al espacio, que es básicamente lo mismo que estar incompleto. Ajá. ¿Alguna duda? Yo no entendí por qué omitiste al 1,2,3, porque ves que en sí parece que son cuatro elementos y Ajá. yo podría pensar que están en el espacio R4. Ajá. ¿Cómo sería un elemento de R4? Pues con 4 elementos, ¿no? A ver, No. dígame uno. O sea, que tuviera 1,0,0,4 y así ya fuera 4. Y si tú te R4. fijas, este no se parece a este, ¿no? Le falta algo ahí. O sea, los elementos de R3, digamos, son X1, X2, X3, y los elementos de R4 son X1, X2, X3 y X4. Entonces O no sea, importa cuántos paréntesis ponga, mientras sean de 3. ojo, si tú te fijas, aquí tengo 4 paréntesis, pero ya automáticamente con saber que son 4 elementos, yo te puedo decir, no es una base. Puede generar espacio, como lo vimos acá abajo. Sin embargo, por la definición de base que te pide que sea linealmente independiente, esto ya no es base. Ajá. ¿Por qué? Porque puedo tomar un elemento, en este caso el 1, 2, 3, y expresarlo como combinación lineal de los otros 3. Ajá. Entonces, aunque genera el espacio, ya no es base. Ya veo. Gracias, José. Ok. Oye, José, ¿sí es importante que demos los contraejemplos? Pues, mira, más bien tienes que, en este caso, ver que no cumple con la definición. ¿Cómo ves que no cumple con la definición? Expresando, nuevamente, en este caso particular, al 1, 2, 3 como combinación lineal de los otros. Ajá. Tal vez podrías decir, da el argumento como R3 es de dimensión 3, toda base debe contener exactamente 3 elementos. Y como esta contiene 4, por lo tanto, no es base. O es linealmente, eso implica que es linealmente dependiente y por lo tanto no es base. A lo mejor ese podría ser un argumento y está bien, pero eso aplica únicamente en los espacios donde ya conoces la dimensión nuevamente. ¿Ah? Si no conoces la dimensión del espacio, pues no sabes si ese argumento es cierto o no. Vale, muchas gracias, José. Ok. Ya 20 minutos. Ok, si yo les doy ahora el vector B1 igual al 1,1,1 y yo les digo, encuentren una base que contenga a este elemento, una base de R3.
quiero encontrar una base de R3. Ujú. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, ya hemos estado viendo muchos ejemplos de bases, cuándo es base, cuándo no es base. Entonces, ¿qué es lo primero que sé al decirles yo que es un espacio de R3? Más bien que quiero generar a R3. Pues que necesita otros dos vectores, ¿no? Necesito otros dos vectores, un B2 que va a ser igual a algo y un B3 que va a ser igual a algo. ¿Qué es lo segundo que necesito? Que sean linealmente sean- independientes. Ajá. Y díganme, bueno, lo primero que yo haría sería, pues aquí tengo un 1 y para que multiplicado por un alfa, ese no pueda ser un múltiplo, pues le pongo un 0, ¿no? Porque recuerden que alfa siempre debe ser diferente de 0. Entonces, alfa por 1, pues siempre va a ser, al poner un 0 aquí, yo aseguro que no va a ser un múltiplo. Ujú. Y pues los demás los puedo dejar así. Esto ya es mucho de maña, ajá. Que ustedes vayan viendo cuándo la combinación es o no es múltiplo. Más adelante en lineal encontrarán nuevas herramientas que se generalizan para espacios vectoriales de manera más amplia, que se llama el producto cruz y el producto punto. No sé si ya los hayan hablado de ellos en geometría. Y pues hago lo mismo con el vector 3. Ujú. Ahora, no basta con la intuición, hay que probar que realmente son linealmente independientes. Entonces, alfa veces 1,1, Y los 1,1. unos nada más fueron para llenar los huecos. ¿Estos unos? ¿O Sí, cuál? No, sí, eso es uno. no eran precisamente para llenar los huecos. Ajá. Más bien fue porque para hacer las cuentas más fáciles. Pero yo aquí pude haber puesto un 2,3 o pude haber puesto aquí un 0,11,8. Ajá. O sea, con que tenga el cero, ya nos damos cuenta que no son múltiplos y por lo tanto no van a ser linealmente dependientes. Ajá. Ahora, por ejemplo, estos dos que yo acabo de proponer, si tú te fijas, el 0 está en la misma coordenada. Entonces podría ser que no fueran linealmente independientes. Entonces a lo mejor podrías proponer un tercer vector que fuera el 5,0,4. Ajá. Tienes una infinidad de posibilidades. Pues te digo, aquí ya es mucho de maña. ¿No? Yo me fui con los ceros y con los unos para no hacer tantas cuentas. Ajá. Pero ustedes, si gustan, pueden tomar una infinidad de posibles soluciones. ¿Mm? Sí, está bien. Las beta veces el 0,1,1 más gamma veces el 0,0,1. Y esto quiero que sea igual al vector 0. Entonces tenemos el sistema de alfa es igual a 0, beta, faltó, alfa más beta es igual a 0 y alfa más beta más gamma es igual a 0. Y pues aquí automáticamente, ¿no? Alfa es igual a 0, beta es igual a 0 y gamma es igual a 0. ¿Alguien no ve por qué esa igualdad es cierta? Ok. Por lo tanto, B1, B2 y B3 son linealmente independientes. Ahora hay que ver qué generan. Me ha dado por demostrar que generan. Es decir, me tomo un
otra vez un elemento cualquiera del espacio de R3 y lo quiero igualar a alfa veces el 1,1, 1, más beta veces el 0,1,1, más gamma veces el 0,0,1. Esto se los voy a dejar de tarea porque se me está acabando el tiempo y quiero un ejemplo todavía que es más importante. Pero ahí sí pueden ver que genera realmente el espacio. Sí, ¿no? Va a pasar lo mismo que en las anteriores. Resolver el sistema de ecuaciones tal cual. Ajá. ¿Dónde está? Es este. Voy a tomar el conjunto x, y, z, tales que x más y más z es igual a 0. Aquí podría ser que no fuera espacio vectorial. Ajá, habría que probarlo. Yo les digo, sí es espacio vectorial, créanme. Pero en caso de que se les pida probar que esto es un subespacio vectorial, pues recuerden la definición, que lambda, perdón, que la suma es cerrada, que el producto es cerrado y que el cero está en el subespacio, ¿no? Entonces, yo quiero construir una base a partir de esta definición que me dieron del conjunto. Lo primero que puedo hacer, pues yo sé que los vectores son de esta forma y pues esto es igual a, no es cierto, antes de eso. ¿Ese era subespacio de qué? De las... Este es un subespacio de R3. No es todo R3, ojo. Entonces, de esto, yo puedo obtener que X es igual a menos Y menos Z. Y ahora sí me tomo un vector cualquiera que esté contenido en ese subespacio. Y como X es igual a menos Y menos Z, lo puedo escribir de esta forma. Y, Z. Y, pues ustedes se fijan, aquí esto es una suma en realidad, que puedo expresar de la siguiente forma. Menos Y, 0, más menos Z, coma 0, Z. Ajá. Si ustedes hacen esa suma, se cumple, y después puedo sacar al Y y al Z. Entonces Y por el menos 1,1,0 más el Z por menos 1,0,1. Yo digo que estos elementos ya son la base de mi espacio, pero hay que probarlo. Ajá. Por demostrar que genera. Y aquí, díganme, ¿qué hago? Pues igual a X, Y, Z a esos dos, ¿no? Entonces, alfa veces el menos 1,1,0 más beta veces el menos 1,0,1. Esto lo igualo a un X, Y, Z. Esto implica que menos alfa menos beta es igual a X. Oye, pero ahí no nos faltaría uno. ¿Por qué? Porque, pues no sé, en los anteriores era de R3, entonces agarrábamos 3, ¿no? Siempre. Pero Ajá. Pero se eso era iban... para generar a todo R3. Pero ahora no quiero generar a todo R3. Ah, ok. Quiero generar a este conjunto.
Entonces, este conjunto, aparentemente, aunque vive en R3, es de 2 dimensiones. Es decir, es un plano. Ajá. Si este es R3, pues nuestro conjunto sería, a ver si me sale el dibujo. Nunca he sido bueno dibujando. Sería ese plano. Ajá. Un plano que sí, efectivamente está contenido en R3, pero en realidad es de 2 dimensiones. Ujú. Eso sería igual a X, lo alfa igual a y beta igual a Z. Y entonces tendríamos que y veces el menos 1,1,0 más Z veces el menos 1,0,1. ¿Nadie me detiene? ¿No han visto que estamos siendo redundantes en lo que vamos haciendo? Pues algo. Es que o sea, eso ya lo tenías arriba. Exacto, O sea, ¿eso para qué lo volvemos a hacer? exactamente, ¿no? Ajá. Yo esperaba que me detuvieran antes. Ajá. O sea, esto realmente es innecesario. Está bien hecho, pero es innecesario. Por demostrar que genera. ¿Por qué genera? Genera por construcción. Es decir, creamos o sacamos esos elementos a base de suponer que ya generaban. Entonces, no es necesario otra vez demostrar que generan, puesto que los construimos así. Esta construcción está hecha precisamente para que esos vectores generen al espacio. ¿Mm? Entonces solamente falta una cosa para demostrar que es base. Son linealmente independientes. Bueno, si alguien quiere terminar esto de acá, lo puede hacer y se va a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces quiero ver que alfa veces el menos 1,1,0 más beta veces el menos 1,0,1 es igual al 0,0,0. ¿Mm? Y pues esto es menos alfa menos beta igual a 0, alfa igual a 0 y beta igual a 0. Lo que implica automáticamente que alfa es igual a beta es igual a 0. Por lo tanto, son linealmente independientes. ¿Ah? Entonces, como genera y son linealmente dependientes, entonces son base de, pongámosle B, el conjunto para no escribirlo todo. Aquí le ponemos que esto es B. ¿Dudas? ¿No? Bueno, No. tengo más Yo ejemplos sigo. de otro como este, pero como me dijeron que tienen examen, adelante chicos, son libres y mucha suerte en su Profe, examen. ¿Sí? yo sí tengo una pregunta. No todo el ejercicio se